Lucas capítulo 10, versículo 1. Recordemos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y me llegó como la época de abrir paréntesis. Y basados en esta afirmación queda nuestro Señor Jesús, que es Dios, que dice: porque el obrero es digno de su salario, nos dimos a ampliar en un recorrido por las cartas y las epístolas, qué es eso de que un obrero es digno de su salario y cómo congregaciones locales deben encargarse de sus obreros para la mies en esa área de la manutención, porque eso es lo que se deduce de lo que el Señor Jesús está enseñándole a los 70, y sigue siendo válido porque la palabra de Dios es una sola. Y entonces, en el paréntesis que abrimos, que como te dije, no es pequeño, vimos cómo la congregación de Corinto, en su relación con el apóstol Pablo, fue mezquina. Mientras él enseñaba a sus discípulos, Pablo, cómo comportarse en esta área de la manutención de los obreros para la mies. Y por fin, hoy podemos llegar a una congregación que nos puede ayudar a entender muy bien cómo es ese dar y recibir, este tema de dar y recibir. Porque no todas las congregaciones locales son como las de Corinto. Gracias a Dios. Entonces vamos a ver cómo era la relación de Pablo en esta área con una congregación muy linda, la congregación de los filipenses. En la carta a los filipenses vamos a encontrar parámetros que nos pueden ayudar a entender cómo es esto. Solo en 10 versiculitos. Vamos a leer del capítulo 4, los versículos 10 al 20. Sin afanes, dejémonos ministrar, aprendamos. Te lo debo enseñar yo, soy tu pastor. La Escritura me dice que soy pastor y maestro para enseñar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esta área es muy necesaria que la entendamos. Basémonos entonces en las Sagradas Escrituras para ver lo que es una buena relación en esta doctrina del dar y recibir en el cuerpo de Cristo. Pablo dice allí: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esto lo escribe a los de Filipos. Sáquese de su cabeza el horror de este asunto en Corinto. Miren la delicadeza, la ternura y la decencia de cómo trataban el tema los de Filipos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Permítame expresar esto. Hubo personas y hubo congregaciones con las que el apóstol pudo hablar abiertamente de sus necesidades en cuanto a manutención y en cuanto a los recursos para llevar a cabo la obra. Con los de Corinto, ni modo. Con los de Filipos, carta abierta. Y agrega: de lo cual también estabais solícitos. Es que los hermanos de Filipos
Eran creyentes que entendían y además participaban activamente en esta área de la vida de la iglesia y en la propagación del Evangelio. Eran personas que entendieron que sus finanzas no eran exclusivamente de ellos. Personas que entendieron que los recursos que pasaban por sus manos, al igual que sus vidas y al igual que sus almas, eran de Dios. Y les dice, pero os faltaba oportunidad. Eran creyentes que buscaban la oportunidad de sembrar constantemente, mientras que en Corinto evitaban constantemente hacerlo. Mientras estos buscaban la oportunidad de sembrar constantemente, otros evitan constantemente la oportunidad de sembrar. Ahora, Pablo está hablando del tema con altura porque dice, no lo digo porque tenga escasez. Es decir, en ningún momento Pablo quiso manipularlos, moviéndolos a la lástima humana para que, vamos a darle algo al apostolito. Pobrecito él sin nosotros. No, Señor. No lo digo porque tenga escasez. Miren qué hidalguía. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sí, un obrero para la mies debe ser una persona así. Una obrera para la mies debe ser una persona que ha aprendido. Miren, en el paréntesis que abrimos, en la carta a los Romanos, con el hilo que Pablo guarda, con saber, con no ignorar, con entender, Pablo aquí me está enseñando que él fue enseñado, es decir, aprendió a contentarse, cualquiera sea mi situación. Oiga bien, eso de aprender implica haber sido ejercitado, implica haber sido enseñado, implica haber sido instruido, implica haber sido experimentado. Y aclara, vea, con plastilina nos va a quedar. Sé vivir humildemente. ¿Te das cuenta? El sé. Una palabra de 2 letras, sé. Es decir, sabía. Es decir, lo había vivido. Es decir, Dios lo pasó por esos estadios de la necesidad. Es decir, Dios lo había enseñado en las vacas flacas. ¿Y cómo aprende uno en las vacas flacas? Pasando por ellas. Sé vivir humildemente y dice, y sé tener abundancia. Abundancia es cuando se tiene más que suficiente. Ahora, Pablo no está invitando al despilfarro, como hacemos algunos cuando cogemos algún pesito de más. No, Señor. Dios lo había enseñado también, así como lo enseñó en las vacas flacas, lo había enseñado en las vacas gordas. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y agrega, en todo y por todo estoy enseñado. Es que las disciplinas de Dios a Pablo no le eran ajenas. Algunos creyentes de Dios solo queremos sus masmelos, sus algodones, sus nubes de maná. Pero no, la disciplina de Dios a Pablo no le era ajena. Es que el reino a sus hijos, a los de Dios, los instruye muy bien en todas las áreas. Pablo dice, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Oiga bien, así para estar saciado, es decir, con la pancita y la bolsa cómoda y llenitas. Así para estar saciado, dice el apóstol, como para tener hambre. Es decir, con la pancita y la bolsa vacías. Pablo era el mismo en la abundancia, Pablo era el mismo en la escasez. Y por eso agrega, así para tener abundancia. Oiga bien, saber es la clave. Saber es la clave. Como para padecer necesidad. Nuevamente, saber es la clave. Pablo no había visto una película de otro apóstol sufriente. Pablo fue un apóstol sufriente. Pablo no había visto una película de un apóstol boyante. Pablo sabía lo que era ser boyante. Pablo no había asistido a una cátedra de discipulado. Pablo había sido discipulado. Así para estar saciado,
como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí sí, viene el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que qué fácil es escribir en el carro, todo lo puedo en Cristo. Es que qué fácil es escribir en la puerta de la casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O en los estados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O en la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y resulta que Pablo está aplicando aquí el todo lo puedo en Cristo que me fortalece al área de las finanzas, al área de la manutención, al área de cuando hay que aguantar hambre, al área de cuando hay que tener abundancia, al hambre y a la abundancia, al hambre y a la escasez. No es ajeno, porque espiritualizamos el término y pensamos que es para... No, es en todo, sobre todo en esta área de la manutención. Disculpen, me emocioné. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, para Pablo, es la base fundamental en las situaciones de abundancia o de escasez materiales. ¿Qué pedagogo es el Señor bendito? Sin embargo, continúa Pablo, oiga bien, este sin embargo es importantísimo. Aquí Pablo no está moviendo el corazón de los de Filipos para que le den más. Es que Pablo sabía que si los de Filipos fuesen como los de Corinto, o peores, Dios a él no lo iba a abandonar y lo sostendría de cualquier otra fuente. Pablo lo que está diciendo con él, sin embargo, es, aunque Dios es más que suficiente para sostenerme y para enseñarme y para sostener y enseñar a sus siervos, deja que los demás creyentes participen en esta linda labor de sostener a los obreros para la mies. Eso es lo que está diciendo. Más que una obligación es un privilegio. Más que una cosa de esfuerzo es una cosa de deleite. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, Pablo dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bueno, quiero agregarte, por si no lo sabes, cuando Pablo escribe a los de Filipos, está en la cárcel. Y desde la cárcel, Pablo les dice, o mejor dicho, los felicita por no quedarse de brazos cruzados en estos asuntos de dar y recibir, tal vez pensando, no, Dios le proveerá por otro lado, él verá. Si Dios lo llama o que Dios lo sostenga. No, los de Filipos no actúan así. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, mira ahí, el saber. O sea, los de Filipos sabían. ¿Por qué? Porque habían sido bien enseñados. Es que saber es la clave, vuelvo y te digo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, oiga, esto que va a empezar acá es muy importante. Es decir, cuando la labor del Evangelio así lo requiere, porque es que iniciar una obra, empezar una obra, sostener una obra, implica una cantidad de cosas que van más allá de la oración, que van más allá de congregarme, que van más allá de recibir una enseñanza. Dice que al principio de la predicación del Evangelio, ábrame sus oídos por favor, cuando partí de Macedonia, es decir, cuando salió a llevar la palabra de Dios desde allí, ninguna iglesia participó conmigo. Pablo entonces vuelve al punto de tocar la indolencia de algunas congregaciones y de no pocas personas que se dedican solo a extraer del reino beneficios, pero no aportan nada a él. Sí, me escuchó bien. Hay ciertos, permítame expresarlo así, zánganos de la fe que solo se benefician de las cosas de Dios, pero no aportan nada a las cosas de Dios. Y no me estoy refiriendo solamente a lo financiero, aunque el texto habla solamente de lo financiero. Pablo le está diciendo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Nuevamente, claro, Pablo aclara que el asunto es de dar o recibir, tema de finanzas. Y les aplaude y les dice, sino vosotros solos. Escuche, a nadie más se le ocurrió que para salir a predicar había que llevar, además de las ganas, provisión. O
si lo notaron, le sacaron el cuerpo al asunto. Tanto otras iglesias como otras personas. Y les dice Pablo a los de Filipos, pues aún a Tesalónica, oiga bien, a pesar de la distancia, estos de Filipos seguían dando. Y agréguele que no era para ellos, porque hay gente que da si saca algún beneficio, pero resulta que lo que estaban sembrando en el apóstol Pablo era para que se beneficiaran en otros lugares y en otros polos geográficos a donde ellos no iban a recibir ningún beneficio, digámoslo así. Pues aún a Tesalónica me enviasteis. Oiga bien esto de enviasteis, se lo hicieron llegar. No, es que yo sí tenía muchas ganas de mandar, pero no, buscaron la forma. Es que allá donde estoy no hay giros. No, buscaron la forma. Interesante esto. Es que el que quiere dar busca la forma, insiste en la forma, persiste en la forma y no desiste hasta que eso llega. Escuche, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis. Ojo, una y otra vez. Este asunto era constante en los de Filipos. Este asunto no era intermitente. Este asunto era constante. Qué asombroso esto. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué necesidades puede tener un obrero para la mies? Permítame. Comer, beber, porque comer en seco es muy difícil. Alojamiento, vestido, transporte, libros para estudiar, pergaminos para escribir, en fin, todo lo necesario para vivir. Gracias, entonces, a estos hermanos como los de Filipos. Permítame abrir un pequeño paréntesis acá de congregación local. Quiero aprovechar por aquí para darle gracias a ese grupo de hermanos y hermanas anónimos, porque no me han querido decir quiénes son, aunque he investigado, que paga nuestra salud de familia pastoral. Gracias. Nuestras oraciones por ellos y nuestra gratitud a Dios. Cierro ese pequeño paréntesis de iglesia local. Entonces Pablo les dice a los de Filipo, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y agrega, no es que busque dádivas. Es decir, cuando Pablo le escribe a los de Filipo, no era la motivación de Pablo que le dieran más. Y quiero decirte, ni la mía al dar este panorama de manutención de los obreros para la mies. O como dice el Señor, el obrero es digno de su salario. No. No es que busque dádivas, dice el apóstol. No es que busque dádivas, dice este pastorcito. ¿Qué dice? Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¡Ah! Hay una cuenta. Hay una cuenta que el reino lleva para aquellos incansables donantes del reino de Dios. Qué interesante. Pero todo lo he recibido. Oiga bien, de lo que enviaron le llegó todo. No se quedó nada por ahí enredado en la bolsa de los mensajeros. Los de Filipos habían apartado algo para enviarlo al obrero y a la obra, y eso fue lo que les llegó. O sea, los de Filipos no era que tuvieran apartada la provisión para la obra y para el obrero, y de pronto les presentaba una necesidad y decían, ay no, saquemos de acá y ahí se iba mermando eso porque es que apareció la cuenta de servicio. No, nada. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Este dato es importante, porque no fue poco entonces lo que los hermanos le enviaron. Y les dice, estoy lleno. Lleno es estar pleno, pleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. He ahí un buen nombre para alguien que esté buscando nombre para su hijo. Epafrodito. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Epafrodito fue el hermano comisionado para tan bella labor. Entiéndase algo. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. En Roma. En Roma había tantas celdas como usted puede imaginarse. En ausencia de una cárcel central,
se solían tener lugares alquilados para tal labor. Entonces, cuando Epafrodito llegó a Roma, no fue que, uy, aquí está, ¿cuál es que es la dirección? No, le tocó buscar dónde estaba el apóstol cautivo, encarcelado, hasta que lo halló. Acerca de esto, Pablo dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo le da el correcto valor espiritual al santo acto de dar y de recibir. Pablo está diciendo que Dios mira este asunto con el mismo interés que mira el progreso de las santas almas de en Cristo Jesús. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahí podría decir, no, me acabó el apóstol. No, él dice, mi Dios pues, observa ese mi, Dios. El Pablo está diciendo, al que le pertenezco, al que sirvo, a mi amo, a mi dueño, a mi Señor, a mi Cristo, a mi Salvador. Una vez Pablo ha recibido de Cristo, de los hermanos de Filipo, la donación, él no se queda ahí, dice, mi Dios pues suplirá. Oiga bien, ese Dios al que Pablo sirve, del que Pablo es, al que Pablo envió, al que Pablo se dedicó, hará con ellos de la misma forma que ellos están haciendo con Pablo y más allá de lo que ellos están haciendo con Pablo. Porque Él les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Es que cuando uno da, yo entendía, pastor, que era porque a uno no le faltaba nada. Pero hermana, discúlpeme. Los hermanos de Filipo no estaban dando de lo que les sobraba. Los hermanos de Filipo no estaban dando de lo que les abundaba. Los hermanos de Filipo no estaban sacando de lo que podían derrochar. No. Escuche, ellos, los hermanos de Filipo, posiblemente se privaron de mercar más. Posiblemente se privaron de un viaje de vacaciones. Posiblemente se privaron de ampliar su carpa. Posiblemente se privaron de cambiar de modelo de caballo o de dromedario o de camello. O posiblemente se privaron de estrenar el 24 y el 31. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando Pablo ora, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, está dándonos a entender que la labor de dar y recibir no es una cosa opcional, es muy seria. Entonces Pablo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Dios nuestro que no sufre de altibajos financieros por la caída de los mercados. El Dios nuestro que no sufre de altibajos financieros porque las bolsas se caigan o se desplomen. El Dios nuestro que no sufre por la temporalidad caída de las finanzas del sistema del mundo. A ese Dios es que Pablo les dice a los de Filipos que les va a suplir todo lo que os falte, no solamente en lo material. Le dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me podría quedar ahí, pero no debo porque recuerda que estamos en un paréntesis. Y termina diciendo Pablo, esto tan espectacular, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo es cuidadoso en entregarle toda la gloria, toda la honra y todo el honor a Dios por este acto de dar al que el Espíritu Santo movió a los de Filipos en sus corazones. Es que es Dios y solo Dios.
John, recuérdame por qué es que estamos acá. Porque estamos en un paréntesis que abrimos gracias a que nuestro Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 7, porque el obrero es digno de su salario. Y entonces nos dimos a mirar en las cartas y en las epístolas cómo no es que una congregación debe, o mejor dicho, cómo en Corinto, que debían hacerse cargo de sus obreros, no lo hacían. Luego vimos cómo Pablo enseñaba a los obreros para la mies a depender de Dios para que no se fueran a devolver según el trato que les dieran positivo o negativo en las congregaciones que iban fundando. Y ahora estamos mirando con los filipenses cómo sí es la correcta relación entre un obrero para la mies y sus congregaciones locales. La próxima, si Dios nos lo permite, vamos a mirar la altura con la que el apóstol Pablo, aún así y como se manejaron con él los de Corinto, él les enseñó a sembrar en otros. Porque él no dijo, ya que no me dieron nada, no les enseñó nada. No, a esos les enseñó más. Porque como dice él también en una de sus cartas, todo lo que Pablo hacía, lo hacía para Dios y no para los hombres. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.